¿ya? Ahora, la clínica que va a tener un paciente con anemia megaloblástica, vas a tener dos tipos de clínica. Uno que se conoce como el síndrome megaloblástico y otro que se conoce como el síndrome de mielosis funicular. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Mira, el síndrome megaloblástico, lo característico es que la médula ósea roja, la médula ósea, va a sufrir una eritropoiesis ineficaz. ¿Por qué? Porque no tiene el sustrato adecuado, no tiene vitamina B12, no tiene ácido fólico. Ambos son sustratos adecuados para una eritropoiesis eficaz. Y estos son de la anemia megaloblástica. Entonces, como no tiene una eritropoiesis eficaz, ¿qué va a generar? Anemia. Genera anemia, porque no produce glóbulos rojos maduros. Pero también no solamente va a afectar a la serie roja, también afecta a la serie blanca. Por lo tanto, tienes leucopenia. Y no solamente a la serie blanca, sino también a la serie plaquetaria. Vas a tener plaquetopenia. O sea, en global, las anemias megaloblásticas, cuando son crónicas y no se corrige desde un inicio, no solamente vas a tener anemia, sino tienes una pancitopenia. ¿Ok? Eso es en las anemias megaloblásticas, tenlas en cuenta, ¿ok? Ahora, entonces, como te dije, la vitamina B12, así como el ácido fólico, ambas, no solamente participan en poder la maduración de la serie eritropoyética, no solamente participa en esa serie, sino que también participa más el ácido fólico, por si acaso, más que la vitamina B12, pero participan en la síntesis del ADN. Entonces, el ADN es muy crucial justamente para permitir la formación de matrices adecuados, para permitir justamente la creación de otro tipo de células. Entonces, va a afectarse específicamente células que hacen mayor cantidad de división. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, a nivel de la lengua. Como va a afectar ese tipo, las células que se suelen dividir, regenerar, no vas a tener, y vas a tener justamente la glositis, esa lengua geográfica, o también a la lengua geográfica que lo hemos visto aquí, esta de aquí también se le llama como glositis de Hunter, por si acaso, de Hunter, o lengua geográfica también. Y en el estómago, que es otra de las células que constantemente también se va a estar regenerando, puede generar gastritis. Gastritis. ¿Ya? Entonces, estas características, tanto la pancitopenia, tanto la glositis de Hunter, tanto la gastritis, son características de la anemia megaloblástica dentro del síndrome megaloblástico. Y el síndrome de mielonisis funicular se genera básicamente por la deficiencia de vitamina B12, no tanto por el ácido fólico, más va enfocada a la vitamina B12. ¿Ya? Y acá vas a ocurrir dos tipos de daño. Vamos a dividirlo así. Esos son los dos daños. Primero, se va a afectar los cordones o las columnas blancas posteriores, esta de acá, las columnas blancas posteriores, ¿ok? La que se conoce como el fascículo de Gracil o el cuneiforme, ¿no? Estas dos se van a ir afectando y vas a alterar entonces, como lo habrás visto con Jesús, la sensibilidad profunda. Se afecta la sensibilidad profunda, ¿ya? También la sensibilidad vibratoria posicional, ¿ok? Entonces, como se afectan estas, ¿qué va a tener el paciente? Viene con parestesias. Perdón, aquí lo voy a colocar. Parestesias, ataxias, dificultad para el caminar, y parestesias, disminución de la sensibilidad. ¿Ok? Con estas dos características vienen. ¿Y cuál es el segundo daño? No solamente te afectó en las columnas posteriores, sino en las columnas laterales, ¿ya? Las laterales blancas. Y por lo tanto, ¿quién pasa por esas columnas laterales blancas? La vía piramidal. Y si pasa la vía piramidal y se afecta la vía piramidal, va a afectar sobre todo la primera motoneurona. Entonces vas a tener afectación de primera motoneurona. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Espasticidad, hipertonía, hiperreflexia, y va a tener Babinski. ¿Positivo o negativo, chicos? ¿Qué sería? Espasticidad, hipertonía, hiperreflexia y Babinski. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Qué me dicen? Muy bien, positivo. Perfecto.
Entonces, listo. Estas son las características de la mielonisis funicular que hace la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. ¿Ya? Estos dos cambios. Ahora, vámonos a la última parte de mi parte como tal, que es el síndrome de shock. Acuérdate que shock no es igual a disminución de la presión arterial. Sin embargo, en los casos clínicos sí te van a colocar un paciente con hipotenso, pero shock no es hipotensión. Shock es un estado de hipoperfusión tisular, porque es un problema a nivel de los capilares. ¿Ya? Es un problema a nivel de los capilares. ¿Ok? Entonces, el shock como tal, al final va a tener mecanismos, ¿ya? Mecanismos por los cuales va a pasar. Por ejemplo, el shock va a pasar por un mecanismo compensatorio, un mecanismo progresivo, hasta que el shock se vuelve irreversible, ¿ya? Pero entonces, ¿cuáles son esos mecanismos compensatorios? O la pregunta sería, ¿por qué hace esos mecanismos compensatorios desde un inicio? Básicamente lo que hace esas compensaciones lo hace con un sentido, con un solo objetivo, poder preservar los órganos vitales. Y órganos vitales son específicamente 3, que son el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales también. Pero principalmente estos 2, ¿ya? Cerebro, corazón. Van a preservar, porque un segundo en el que le falte oxígeno al cerebro, el cerebro se pierde su capacidad neuronal al 100% y es totalmente irreversible. ¿Ok? Listo. La clínica característica, escúchame bien, la clínica característica de un paciente que tiene shock es la siguiente. Mira, los mecanismos compensatorios. En un inicio acá te voy a colocar, vamos a poner el ejemplo aquí de una anemia de tipo hemorrágico, perdón, de un shock hemorrágico. Casi la mayoría de los shocks siguen este mecanismo, ¿ah? Compensación, 2, progresión, 3, irreversibilidad. Entonces, poniéndote como ejemplo, mira, tienes un paciente que sufre un corte y se viene en hemorragia, ¿no? Hemorragia. Entonces, como se viene en hemorragia, lo que va a hacer este paciente es poder liberar factores endoteliales, factores que van a hacer vasoconstricción, factores que van a poder activar la cascada de coagulación para hacer la hemostasia, ¿no? Diversos factores endoteliales. Y al final vas a tener un trombo, por ejemplo, que se va a estacionar para poder controlar este coágulo. Pero conforme va avanzando este mecanismo, también va a activar, por ejemplo, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que va a permitir hacer o contribuir con esta vasoconstricción. Aparte de eso, vas a tener la activación de sistemas, los cambios a nivel hemodinámico cardíaco, ¿no? El paciente, como mecanismo de esta pérdida, va a hacer taquicardia, por ejemplo. Taquicardia, porque activa mayormente el tono simpático. Entonces va a haber taquicardia. Por último, cuando ya es irreversible, cuando todos estos cambios anteriores no han tenido su éxito, el paciente entra a lo que es un shock de tipo irreversible, ¿ya? Entra un shock de tipo irreversible, y el shock irreversible ya es cuando la célula de un estado aeróbico, pasa a un estado anaeróbico. Y ya como estado anaeróbico, lo que va a hacer es aumentar lo que es el lactato. Por eso que ustedes, cuando vayan a sus clínicas, cuando habrán visto en los hospitales o cuando han rotado por emergencia, por ejemplo, los pacientes con shock, todos en sus agas tenían elevación de lactato. Siempre van a tener elevación de lactato, porque es el mecanismo básicamente de esa acidosis, porque los lactatos es un estado acidótico. Entonces, el paciente, en otras palabras, tiene muchos hidrogeniones, cantidades de hidrogeniones. ¿Ya? Eso es lo que tiene el paciente. Por lo tanto, el paciente, ¿qué va a estar? Si tiene hidrogeniones, va a tratar de eliminar los hidrogeniones. ¿Cómo lo hace? A través de la respiración. Por eso un paciente con shock irreversible tiene esa hiperventilación. Está hiperventilando para poder eliminar todos esos hidrogeniones. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver esta parte de aquí, donde puedes ver aquí los mecanismos de compensación. Vamos a acercarlo aquí. Esto es crucial. Mira. Entonces, mira, aquí vas a ver en la parte superior un paciente que está totalmente compensado. ¿Qué te dicen los mecanismos de compensación en este caso? Te dicen lo siguiente. Un paciente va a tener taquicardia, va a incrementar la circulación, va a tener taquipnia también, porque necesita en ese mecanismo poder hacer el intercambio de gases, porque está detectando el cuerpo de que le falta oxígeno a nivel tisular. Entonces lo que hace el cuerpo básicamente es aumentar, ¿no? Aumentar la taquicardia, aumenta taquipnia,
al inicio hace hipertensión, por eso que te digo que shock no es hipotensión. Hipotenso recién va a ser cuando ya está descompensado, cuando ya hay cuando hay una falla, pero al inicio hace hipertensión, ¿ok? Luego va a tener una reducción del flujo urinario, ¿ya? Pero no reduce en gran cantidad, no llega al estado de oliguria, por si acaso. Oliguria recién entra en el estado de descompensación, porque una vez que el paciente ya es hipotenso, perdón, un paciente ya es descompensado, ya es hipotenso, el flujo urinario reduce más su capacidad, ya entra al estado de oliguria, ya la orina es muy deficiente, es oliguria como tal. Va a estar agitado y vas a tener daños de órgano, vas a tener isquemia en los órganos. Por lo tanto, al final el paciente, dentro de estos daños, al final de todos estos daños, ya cuando es descompensado, entra lo que es una falla multiorgánica. Y los pacientes con shock mueren por esto, mueren por falla multiorgánica. Es la principal causa de mortalidad de un paciente con shock. ¿Ya? Ahora, por último, ese es el esquema que sí o sí le va a venir en el examen, que es lo más fijo que le va a venir, que es justamente este cuadrito de poder diferenciar. Acuérdate que existen 4 tipos de shock. No, Alfredo, que yo he escuchado el séptico, el anafiláctico, el distributivo. No, solamente existen 4 tipos, que es el hipovolémico, que se divide, por ejemplo, en el hemorrágico y no hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Hemorrágico, ya sabes, pues, porque es hemorragia. Por ejemplo, típico de los accidentes de tránsito. Fractura de fémur y se viene en hemorragia, por ejemplo, ¿no? Y los no hemorrágicos, los más característicos, van a ser los grandes quemados y también los que tienen diarreas abundantes. Existe una patología que hace diarreas en cantidades que genera una deshidratación masiva, que gracias a Dios ya no está, ¿ok? La del cólera específicamente, ¿no? Que ya no está, ya fue erradicada. Luego tienes la cardiogénica, ¿ya? El shock cardiogénico, específicamente de los infartos agudos de miocardio, lo más característico, de las insuficiencias cardíacas también. Los obstructivos, ¿ya? Ahí tienes, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, ¿listo? Taponamiento cardíaco, lo más característico. Las pericarditis constrictivas también van a estar aquí. El tromboembolismo pulmonar también está aquí. Los más característicos, por si acaso. Y después los distributivos, vas a tener varios. Este shock distributivo se divide en shock neurogénico, por ejemplo, típico de los TEC, traumatismos encefalocraneales. El shock anafiláctico, producto de alergias, ¿no? Por ejemplo, la picadura de una abeja, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, ¿no? Alergias. ¿Ya? Básicamente son esos, neurogénico, anafiláctico. Entonces, la pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál es el tipo de shock más frecuente? A la cabeza, la mayoría, me olvidaba acá, el séptico, el shock séptico, ¿ya? El shock séptico, por algún foco infeccioso. ¿Ok? Listo. Entonces, te van a preguntar, ¿cuál es el shock más frecuente? Es el shock distributivo. Y dentro del distributivo, ¿cuál es el más frecuente? El séptico, ¿ya? El séptico es el más frecuente. Y usualmente el foco de un séptico viene a ser dos más frecuentes, respiratorio y genitourinario. O sea, estás hablando más que todo de causas como, por ejemplo, neumonías que puedan desarrollar un tipo de shock o unas infecciones urinarias altas que puedan desarrollar un tipo de shock, ¿no? Entonces, como te digo, las más frecuentes son respiratorias y urológicas. Ok, entonces vamos a ver cómo van a ser los cambios en estos pacientes en estas tablitas. Por ejemplo, en un shock hipovolémico, un paciente que está sangrando en gran cantidades. El gasto cardíaco, obviamente lo que va a bombear, acuérdate que el gasto cardíaco, que son 5 litros por minuto que bombea el corazón, va a estar disminuido en estos casos, porque no tiene sangre que bombear, ha disminuido la parte, la parte de la volemia como tal. Entonces, el gasto cardíaco está disminuido. La resistencia vascular periférica está incrementada, hace vasoconstricción compensatoria a esta disminución del gasto cardíaco. ¿Ok? La congestión pulmonar, que es la presión capilar pulmonar, va a estar disminuida. Y la presión venosa central en estos pacientes también está disminuida, producto de la disminución del gasto cardíaco. Entonces, este es el patrón que sigue. Tiene gasto cardíaco bajo, como compensación tiene aumento de la resistencia vascular periférica, y la presión pulmonar, la presión capilar pulmonar y la presión venosa central están disminuidas porque no tienen volumen.
Eso es con respecto al shock hipovolémico. Y lo más característico son y lo recalco, las hemorragias. Luego, con respecto al shock de tipo cardiogénico. Como es cardiogénico, el gasto cardíaco va a estar deficiente porque el problema es directamente de bomba. Entonces, el gasto cardíaco es bajo, ¿ya? Entonces, igualito, el mecanismo compensatorio es hacer aumento de la resistencia vascular periférica. Pero este paciente, como el corazoncito está fallando, retiene el líquido ahí, retiene el líquido en los ventrículos. Entonces, fácilmente se pueden ir a los pulmones. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la presión capilar pulmonar? Va a estar aumentada, porque llega el líquido, el volumen, a los pulmones. Y no solamente se puede ir al lado de los pulmones, sino que también se puede ir a nivel sistémico, a las venas cava superior e inferior, pueden hacer ingurgitación, pueden hacer hepatomegalia. Por lo tanto, ¿cómo va a estar la presión capilar venosa central? Va a estar también aumentada. Entonces, mira que el shock cardiogénico tiene gasto cardíaco bajo, compensatorio, resistencia vascular periférica aumentada, pero la presión capilar pulmonar y la presión venosa central están aumentadas, distinto del hipovolémico. ¿Ok? Luego, vámonos al otro, que es justamente el obstructivo. El obstructivo, hay algo al corazón que lo está tapando por afuera. Por lo tanto, el gasto cardíaco, lo que se va a involucrar para hacer la contracción, va a estar disminuida. Entonces, vas a tener un gasto cardíaco muy bajo. ¿Ok? Luego, como está, la resistencia vascular periférica suele ser o elevada o normal, por si acaso. Y los cambios en la presión venosa central y la presión capilar pulmonar suelen ser normales o incrementados, por si acaso, ¿ya? Normales o incrementados. Y por último, vamos a ver aquí, este de aquí, el distributivo. El distributivo es lo contrario. Lo que se afecta no es tanto el gasto cardíaco, sino que el gasto cardíaco va a ser la compensación. Venga la palabra vasodilatación. En un shock neurogénico hace vasodilatación. En un shock anafiláctico hace vasodilatación. En un shock séptico hace vasodilatación. Entonces, el paciente disminuye la resistencia vascular periférica porque va a hacer vasodilatación. Entonces, el corazón va a responder incrementando. Aumenta compensatoria, se vuelve hiperkinético. ¿Ya? Y no va a tener congestión, no va a tener presión venosa, presión capilar pulmonar y no va a tener presión venosa central, va a estar disminuida. Pero esto es lo característico, ¿ya? Disminución de la resistencia vascular periférica. Por eso, si te das cuenta y eres minucioso, vamos a cambiar aquí, mira acá, mira cómo todos los de aquí tenían aumentados. Todos aumentados. Y este es el único que está hacia abajo, el único. Por eso que al shock distributivo también le conocen como el shock de piel caliente. En cambio, los de acá le conocen como piel fría. Y este es piel caliente. Te digo porque en los casitos clínicos a veces suelen colocar así, shock de piel caliente, y tú dices, pucha, ¿qué tipo de shock? Al toque nomás, marca distributivo. Alfredo, no encuentro distributivo, encontré anafiláctico, pero el anafiláctico es un distributivo. ¿Ya? Entonces, listo. Con eso, acuérdate que el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo son de piel fría, mientras que el distributivo es de piel caliente. Y ahí esto lo encuentras en un cuadrito de tu Argente, tal cual. Ok. Entonces, vamos a pasar a las alternativas aquí. Ok, chicos. Como les dije, ¿no? Una de las preguntas que ha venido ranking acá, te decía, mira, este es 2023, este ha sido 2023-1, por ejemplo. Te decía, señale y mencione la secuencia lógica y cronológica